Bien, pues buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas, según la hora en que nos sintonicen. Vamos a continuar con nuestras videoclases y en esta vamos a abordar dos temas que son las ondas de materia, también llamadas ondas de de Broglie, y el principio de incertidumbre de Heisenberg, cuyos modelos matemáticos están aquí escritos para la longitud de onda y el citado principio de incertidumbre. Antes de comenzar, vamos a hacer una brevísima introducción sobre los modelos ondulatorio y corpuscular que pues trataron de describir varios de los fenómenos que se observaban en la física y que nosotros a lo largo de los cursos de física 1 y 2 pues hemos tenido diferentes momentos para analizarlos y sobre todo en el tema de ondas el movimiento ondulatorio y su correspondiente modelo. Bien, más o menos desde que surge la física moderna con el enfoque de Newton, moderna para diferenciarlo históricamente de la contemporánea, que sería ya de este siglo XX. Entonces, fundamentalmente, surgen dos visiones para explicar los fenómenos de la naturaleza. Por una parte, el modelo corpuscular de la materia y en la otra parte está el modelo ondulatorio. En el primer modelo, pues bueno, Newton, Descartes, etcétera, diferentes pensadores, físicos, filósofos, matemáticos, se adhirieron a este modelo, que bueno, fundamentalmente lo que nos dice es que la materia está formada por corpúsculos. Y esto se emparenta un poco con la visión del átomo o de los átomos. En esta concepción, fundamentalmente parte de los avances y los logros de la mecánica, sobre todo, por ejemplo, bueno, pues estudiando el ímpetu, las colisiones, etcétera, las interacciones de este tipo, pues bueno, pues los investigadores, los pensadores se dieron cuenta que en efecto podríamos considerar que los constituyentes de la materia se comportan, vamos a decirlo así, de manera simple, como pequeñas bolitas rígidas, como si fueran canicas, aunque corpúsculos da idea de algo todavía más pequeño, que pueden estar interaccionando entre sí y que explicarían pues toda la diversidad de movimientos, interacciones, tanto en el mundo macroscópico como en el mundo microscópico. Recordemos que cuando se hace el estudio en la termodinámica, pues de alguna forma también se recurre a la concepción de moléculas como si fueran pequeños corpúsculos que están chocando entre sí, interaccionando, cambiando ímpetu, cambiando energía, y ya vimos en el estudio de la teoría cinético-molecular que la energía cinética está asociada a la temperatura absoluta del cuerpo. Por lo tanto, pues este modelo, el modelo corpuscular, tuvo éxito en la mecánica, tuvo éxito también en la termodinámica y en algunos otros campos de la física. Sin embargo, los físicos, incluso desde la época de Newton, se toparon también con las ondas. De hecho, recordemos que el mismo Newton, al hacer pasar la luz por un prisma, obtuvo pues las 7 tonalidades de color, del rojo al violeta. Pero también había diferentes fenómenos de carácter ondulatorio, como los que se forman, por ejemplo, en una cuerda, los propios movimientos de los fenómenos naturales, como los sismos, los tsunamis, la formación de olas, etc. Y sobre todo, los relacionados con la luz. La luz
en cierto modo, aunque podía describirse con algunos de los modelos corpusculares de la materia, por ejemplo, el caso de la reflexión, pues donde se podría considerar en un espejo que un corpúsculo de luz chocaba contra el espejo, rebotaba y por eso cambiaba la dirección. Sin embargo, había otros fenómenos que la teoría corpuscular pues no podía explicar. Por ejemplo, uno que ya vimos, cuando la luz se hace pasar por una rejilla con determinada separación, pues se forma un patrón llamado patrón de difracción. Esto pues la teoría corpuscular no lo podía explicar, y bueno, fue por esto y otras razones que se desarrolló el modelo ondulatorio de la materia. Entonces, ahí algunos pensadores, Fresnel, Young, etcétera, sería largo enumerarlos, pues desarrollaron modelos para explicar el comportamiento de las ondas, fundamentalmente. Y entonces todos aquellos fenómenos que ya vimos en la unidad pasada de difracción, refracción, interferencia, etcétera, se explican muy bien con el modelo ondulatorio. Y otros fenómenos de interacciones en mecánica y en termodinámica con los modelos corpusculares o corpuscular de la materia. Bien, entonces, hasta finales del siglo XIX, pues coexistían estos dos modelos y cada uno de ellos tenía precisión en algunos campos. A veces predominaba uno, a veces otro, dependiendo de los fenómenos que se estuvieran estudiando. Bueno, en el siglo XX, iniciado el siglo XX y durante su transcurso, pues se fueron descubriendo fenómenos que también apoyaban al modelo corpuscular y al modelo ondulatorio. Vamos a ver cuáles son estos fenómenos. Entonces vamos a comenzar con el modelo corpuscular y posteriormente con el modelo ondulatorio, y de ahí pues ya saltaríamos nosotros a los temas principales: la longitud de onda de Broglie o las ondas de materia y el principio de incertidumbre de Heisenberg. Y al final pues realizaremos dos ejercicios. Bien, entonces, fenómenos estudiados en el siglo XX, explicados por el modelo corpuscular. Uno de ellos, ya lo estudiamos al principio de esta unidad, es el efecto fotoeléctrico, cuya explicación la dio Einstein, la explicación satisfactoria, usando precisamente el modelo de Planck, el cual nos dice que la energía está cuantizada y es directamente proporcional a la frecuencia. Entonces recordemos rápidamente, en el efecto fotoeléctrico, resulta que si nosotros conectamos un material a un amperímetro y lo irradiamos con frecuencias electromagnéticas, resulta que solamente cuando se supera un determinado valor de la frecuencia, llamado frecuencia umbral, F0 en este caso, esta es la frecuencia umbral, ocurre que las cargas comienzan a moverse en el interior del material. Y esto entonces es equivalente a decir que el fotón, en ese momento no sabía exactamente qué era el fotón, vamos a decirlo así, golpea a los electrones y entonces estos comienzan a desplazarse. Entonces, ¿por qué decimos que esto lo explica el modelo corpuscular? Pues sencillamente porque aquí el fotón, sea lo que sea, una onda, partícula, combinación de ello,
De hecho, en ese momento no sabía bien qué eran los fotones. Parece o pareciera que golpean a los electrones y se inicia el proceso de fotoemisión. De hecho, aquí está la clave. Gracias a que los fotones de determinada frecuencia que superan una frecuencia umbral golpean a los electrones, es que se inicia el proceso, y esto tiene como resultado que hay una corriente eléctrica diferente de cero. Entonces, esa es la explicación, grosso modo, que esbozó Einstein, recordando que Einstein se basó en la cuantización de energía de Planck para explicar este efecto. Entonces, el efecto fotoeléctrico pues le dio otra vez vida al modelo corpuscular de la materia. Los fotones, por lo menos en este fenómeno, parecen comportarse como partículas, como corpúsculos. Partículas es el término más adecuado, pero pues el modelo es el corpuscular. Así es conocido. Y entonces, al interaccionar con partículas materiales como los electrones, pues esa interacción genera una fotoemisión, repito, siempre y cuando se supere cierta frecuencia umbral. Entonces, el efecto fotoeléctrico pues vino a darle otra vez auge al modelo corpuscular o de partículas de la materia. Este no fue el único. Hay otro efecto que se llama, otro fenómeno que se llama efecto Compton. Y este también pues muestra que los fotones se representan así con la letra griega alfa. Es, digamos, una convención. En el modelo de partículas que ya vimos, modelo estándar, y en muchas otras reacciones nucleares, con este símbolo representamos al fotón. Bueno, el fotón, cuando golpea a un electrón, genera, bueno, pareciera que es como si lo que ya conocemos nosotros. Cuando vamos a pensarlo así, dos bolas de billar, una golpea a la otra, pues ambas sufren una desviación, una hacia un lado y otra hacia otro. Bueno, pues el fotón, cuando golpea a un electrón, tiene un comportamiento similar al comportamiento de las partículas, como las bolas de billar. Es decir, el electrón sale desviado hacia un lado y el fotón hacia otro. Entonces, esto pues otra vez le da al fotón pues un comportamiento de partícula o de corpúsculo. Entonces, básicamente el efecto Compton es cuando un fotón golpea a un electrón, estos salen proyectados como si se tratara de una colisión. Ya sabemos que hay colisiones elásticas, inelásticas, etc. Es decir, salen desviados bajo, en principio, diferentes ángulos y se ajusta a el principio de conservación del ímpetu. Por lo tanto, pues aquí otra vez, como en el efecto fotoeléctrico, el fotón parece que es una partícula, como el electrón, e interacciona como partícula con el electrón. Bien, efecto fotoeléctrico y efecto Compton no son los únicos fenómenos explicados por el modelo corpuscular. Hay otro que se denomina efecto Einstein y que tiene que ver con la teoría de la relatividad general de Einstein. La mecánica clásica y la teoría electromagnética, pues en principio nos dicen que si estuviéramos en la superficie de un planeta y emitimos cualquier tipo de onda electromagnética con determinada frecuencia, podría ser una frecuencia de radio, de microondas, de radar, etc., hacia fuera del planeta,
Pues en principio, la teoría electromagnética nos dice que esa frecuencia se conserva, no se modifica. Sin embargo, ¿qué es lo que descubrió Einstein? Ahora imaginemos que hacemos ese mismo experimento, pero no en planeta Tierra, sino en una masa enorme como el Sol o una estrella todavía más grande con mucha masa. Aquí pues vamos a suponer que esta masa es mucho mayor a la masa de donde hicimos la emisión original. Bueno, ¿qué dice o qué consecuencias se deriva de la teoría de la relatividad de Einstein? Pues bueno, que debido a la gravedad, a la fuerza de gravedad, la frecuencia emitida en un planeta que tiene muchísima masa, digamos, medimos la frecuencia aquí y la frecuencia acá, estas frecuencias van a ser diferentes. Mientras que la teoría electromagnética nos dice que, pues, frecuencia emitida aquí es la misma en principio que acá o hasta el infinito. La frecuencia no se modifica. Sin embargo, de la teoría de la relatividad de Einstein se vio que no, que la frecuencia inicial, vamos a decirlo así, emitida en la superficie de la Tierra es mayor a la frecuencia cuando se va alejando de la superficie de esa gran masa. Es decir, que la frecuencia va disminuyendo. A eso se le conoce como efecto Einstein y es el resultado de que la gravedad sí influye sobre las señales electromagnéticas. Una consecuencia indirecta pues, también, y eso digamos fue lo que comprobó primeramente la teoría de la relatividad de Einstein, es que él dijo que la luz de una estrella en la proximidad del Sol, el Sol pues, es el astro del sistema solar con mayor masa, que en un eclipse se podía ver que por efecto de la gravedad, la luz, digamos, que en la teoría clásica sigue una trayectoria rectilínea, se curvaba en realidad un poco debido a la gran fuerza de gravedad del Sol. Esto pues obviamente no lo explicaba ni lo predecía la física clásica. Sin embargo, la teoría de la relatividad de Einstein dijo que sí, que un rayo de luz, aunque en principio viaja en línea recta, cuando está en presencia de un campo gravitacional intenso, va a sufrir una deflexión, es decir, una curvatura. Y eso, bueno, pues se comprobó en los eclipses de Sol. Por ahí hay una historia de una famosa expedición a África para comprobar esto y posteriormente pues se ha vuelto a realizar muchísimas veces el experimento y en efecto se ve que la luz también sufre el efecto de la gravedad. Y esto entonces le llama efecto Einstein. Bien, finalmente, entonces ya hay tres fenómenos, el fotoeléctrico, el Compton y el efecto Einstein, que reforzaron la concepción del modelo corpuscular. Un último fenómeno es la llamada producción de pares. Y aquí otra vez el fotón pues vuelve a tener un comportamiento como si fuera una partícula, una canica, un corpúsculo que choca contra otro. Sucede que cuando el fotón choca con una partícula, como lo hacía chocar con un electrón en el efecto Compton, produce aquí algo muy peculiar. Produce algo que se llama un par electrón-positrón. El positrón es la antipartícula del electrón. Es decir, si el electrón tiene carga negativa, el positrón tiene carga positiva. Lo peculiar es que el electrón y el positrón tienen la misma masa.
Por eso a veces se dice jocosamente que el positrón es un electrón invertido, en el sentido de su carga eléctrica, y tienen la misma masa. Entonces, en la producción de pares, en ocasiones cuando un fotón choca con determinada partícula, se genera, a esto se le llama un par electrón-positrón. Entonces, un par electrón se representa así, con E menos, y positrón con E más. Positrón, la antipartícula del electrón. Entonces, estos cuatro fenómenos, fotoeléctrico, Einstein, Compton y producción de pares, pues parecían darle ya, digamos, como la estafeta de triunfo al modelo corpuscular. Sin embargo, nada más alejado de la realidad, porque en otros fenómenos, pues las partículas o la materia tenía un comportamiento que más bien se podía explicar con el modelo ondulatorio. De ahí pues vino lo que al final remarcaremos, que es la dualidad onda-corpúsculo. Es decir, en determinados fenómenos la materia se comporta como una partícula y en otras como una onda. Bien, entonces vamos con los fenómenos explicados ahora por el modelo ondulatorio. Y son fundamentalmente tres, y con el último vamos a entrar al tema ya propiamente de las ondas de Broglie. Bueno, el primero de ellos es la llamada difracción de electrones. Si concebimos, vamos a hacer de manera simple, al electrón como una pequeña esferita, ya sabemos que para nada la física contemporánea y los modelos actuales nos dicen que las partículas sean bolitas o sean esferitas. Pero bueno, por simplicidad, vamos a hacerlo así. Uno esperaría que, pues si tenemos una rendija, pues el electrón pasa ya. Tenemos aquí una pantalla, pues el electrón la golpea con una partícula, puede rebotar, etc. Si la pantalla es opaca, es decir, que no permite el paso de los electrones. Sin embargo, si a ese electrón reducimos cada vez más el tamaño de la rendija, ¿qué va a suceder? Bueno, en el caso de las ondas ya sabemos que si el tamaño de la rendija es del orden o casi igual a la longitud de onda de la señal que llega, entonces en este caso vamos a tener un patrón de difracción. La onda se difracta, es decir, cambia su forma. Si consideramos que el electrón es una partícula, pues no esperaríamos que suceda eso. Sin embargo, pues los físicos vieron que, sobre todo en cristales que tienen una separación interatómica muy pequeña, ¿qué le sucedía a los electrones cuando se mandaba, por ejemplo, a través de un dispositivo que emitía electrones? Pues sucede que se obtiene un patrón de difracción. O sea, como un patrón de difracción, como el que se obtiene cuando se hace pasar una cierta longitud de onda por una rendija casi igual al tamaño de la longitud de onda. Entonces, en este caso, también se obtiene un patrón de difracción. Entonces, pues aquí nuestra concepción del mundo macroscópico no compagina para explicar el mundo microscópico. Porque si, por ejemplo, yo tuviera una bola de billar y la hago pasar por una rendija del tamaño similar a la bola de billar, pues la bola de billar no se va a descomponer en un patrón de difracción, porque pues lógicamente no es una onda, se va a quedar atorada, uno podría pensar ahí. Sin embargo, los electrones no.
Los electrones tienen un comportamiento tal que cuando pasan por una rendija similar a una determinada longitud de onda, y luego vamos para allá con la longitud de onda de de Broglie, esa es la explicación, pues entonces se obtiene un patrón de difracción, es decir, en ciertas distancias interatómicas, los electrones al pasar por una rendija se difractan como si fueran una onda. Bueno, ahí no quedó todo. Hay otro fenómeno también de difracción. Uno podría decir, bueno, los electrones, porque son algo extraños, ¿no? Sin embargo, este mismo fenómeno ocurre con uno de los componentes del núcleo, que es el neutrón, la llamada difracción de neutrones. Nuevamente, sabemos que si tenemos una señal de determinada longitud de onda y la hacemos pasar por una rendija cuyas dimensiones sean del orden o muy parecidas a la longitud de onda, pues entonces vamos a tener un patrón de difracción. Eso pues ya lo estudiamos en el tema de ondas. Pues sucede que cuando se realizaron experimentos con neutrones y también se les hizo pasar por una rendija de los cristales, una separación interatómica muy pequeña, pues la sorpresa es que también se obtuvo un patrón de difracción. Luego entonces, si uno pensaba que el neutrón era como una bolita ultra pequeña y rígida, pues no, porque también se comporta en estas condiciones como una onda. Y entonces, bueno, antes ya de entrar a las ondas de materia propuestas por de Broglie, ¿qué podemos concluir de esto? Pues lo que ahora se conoce como dualidad onda-corpúsculo. Es decir, la materia en determinados fenómenos se comporta como una onda, pero en otros se comporta como un corpúsculo. Corpúsculo en algunos fenómenos, ya vimos, efecto Compton, fotoeléctrico, efecto Einstein, producción de pares, y en otros como una onda, en la difracción de los electrones, de los neutrones, y esto se debe a se debe todo este conjunto de fenómenos donde la materia se comporta como onda, porque Louis de Broglie, al estudiar precisamente el modelo atómico de Bohr y teniendo en cuenta también los postulados de Planck, llegó a la conclusión de que la materia tiene asociada una determinada longitud de onda. Entonces entramos al tema de ondas de materia. Entonces decíamos que Louis de Broglie, al estudiar las órbitas de los átomos, esto es más complejo, nada más lo vamos a decir de manera cualitativa. Vio que en realidad se podía describir mejor el movimiento de los electrones si estos se ajustaban, vamos a decirlo así, a una onda más que una trayectoria circular o elíptica como la de los planetas. Y bueno, les digo que esa es nada más la descripción cualitativa, porque la descripción ya completa pues tiene que ver con los modos de resonancia, algo que sale pues un poco fuera de nuestro curso y con otros elementos de la mecánica cuántica. En síntesis, lo que encontró de Broglie es que la descripción se realizaba mejor si se suponía que el electrón tiene una onda asociada y que al moverse sobre el átomo, pues se ajustaba a, vamos a decirlo así, a una onda entera. ¿Qué es esto de que se ajustaba a una onda entera?
Es decir que se podía decir que, así como una onda, no había un momento determinado en que se cancelaban cúspides y fases, sino que se podían contar 1, 2, 3, etcétera, n modos de oscilación. Un número par, no un número impar, que pues diera que la trayectoria fuera incompleta. Entonces, precisamente basándose en eso, en los modos de oscilación par del electrón que se ajustaba bien a las órbitas del átomo de Bohr, es que de Broglie propone un modelo que ahora se conoce como ondas de materia. ¿Qué nos dijo él? Que la longitud de onda asociada a la materia es igual a una constante, ya sabemos que esa h es la constante de Planck, entre el ímpetu de la partícula. Entonces, lambda es la longitud de onda. P es el ímpetu y h ya sabemos que es la constante de Planck. Y sabemos que la constante de Planck tiene un valor de 6.626 por 10 a la menos 34 joules por segundo. Es decir que de Broglie, tratando de describir el movimiento de los electrones en las órbitas de Bohr, halló que pues se ajustaban más a una trayectoria o como si estuvieran en modos de vibración par, porque se ajustaba perfectamente a esas órbitas, y entonces propuso, derivado de eso, que la longitud de onda asociada al electrón y extrapolando a cualquier partícula material es igual a la constante de Planck entre el ímpetu. El ímpetu, ya sabemos que es igual a producto de la masa por la velocidad. Entonces, a esto se le conoce como ondas de materia. Cuando estudiamos el tema de ondas, dijimos que hay ondas mecánicas, ondas electromagnéticas, ondas de materia y ondas gravitacionales. Ondas gravitacionales propuestas, derivadas de la teoría general de la relatividad de Einstein y hace unos 4 o 5 años apenas descubiertas de manera experimental. Bien, entonces, esta es entonces la longitud de onda de Broglie. Y por lo tanto, podemos escribirla como longitud de onda igual a constante de Planck entre masa por velocidad. Por lo tanto, observemos toda partícula que tenga masa, electrones, protones, esta cámara, la computadora, nuestro cuerpo, por el hecho de tener una masa y si nos desplazamos a cierta velocidad, tenemos asociada una longitud de onda. Al final, cuando realicemos estos dos ejercicios, veremos que esa longitud de onda para la materia ordinaria, por ejemplo como la Tierra, pues es sumamente pequeña y por eso es prácticamente indetectable, aún con los medios actuales. Pero en otros fenómenos, como el movimiento de electrones, que viajan a grandes velocidades, pues sí se puede detectar esa longitud de onda y esa es la explicación de la difracción de los electrones y de los neutrones. ¿Por qué? Porque esto nos diría que entonces el electrón, tanto el electrón como el neutrón o cualquier partícula, tiene asociada una determinada longitud de onda. Por lo tanto, si el neutrón o el electrón
o cualquier partícula pasan por una rendija de separación D próxima al tamaño de las longitudes de onda asociada al electrón y al neutrón, pues entonces al pasar vamos a obtener un patrón de difracción para el neutrón o para el electrón. Entonces, esa es la explicación que se deriva de las ondas de materia propuestas por de Broglie. Es decir, si es posible que las partículas materiales, electrones, neutrones y en principio cualquier pedazo de materia, cuando pasen por una determinada separación o rendija, se puedan difractar. En la materia ordinaria, pues no vemos eso porque encontramos que las longitudes de ondas son muy pequeñas. Pero pues lo interesante sería saber qué pasa con la materia ordinaria si se encontrara con un espacio de esas dimensiones. ¿Se difractaría o no? Bueno, eso es, digamos, queda todavía como una pregunta abierta. Porque pues esos espacios para el mundo microscópico son tan pequeños que incluso superan el tamaño de lo más pequeño que se conoce, en quarks o en distancias intraatómicas. Bien. Asociado con este descubrimiento, o más bien, perdón, relacionado con este descubrimiento de la longitud de onda de la materia, otro físico siguió con las investigaciones y tratando de describir nuevos fenómenos que el modelo de Bohr no podía. Vemos que el modelo de Bohr pues, es muy limitado para el átomo de hidrógeno, pero no describe otros fenómenos. Bueno, Heisenberg, un físico alemán, postuló algo que posteriormente se conoció como principio de incertidumbre, y ahora se le agrega en honor a su descubridor de Heisenberg. La historia de Heisenberg es apasionante porque, bueno, era un físico teórico, alemán, tuvo que huir de los nazis, se fue caminando con una mochila en los hombros hasta Suiza, etcétera, donde pidió asilo, en fin. Entonces, también bueno, hasta su vida es interesante. Ahora bien, él estudió el átomo de otra manera. Él usó la teoría de probabilidades. Si recuerdan, comentamos que la forma, digamos, más sencilla de entender al átomo de Bohr es, bueno, sabemos que sus órbitas están cuantizadas, que los electrones no pueden ocupar cualquier órbita, sino simplemente cierto número de órbitas. Ya sabemos que la distancia de cada órbita es igual a el radio de Bohr por el número cuántico n al cuadrado, número cuántico principal. Sin embargo, también comentamos que esa visión de sistema planetario ya no fue muy aceptada, sobre todo cuando Sommerfeld pues propuso que en realidad el electrón estaba en orbitales, es decir, en toda una zona, y no estaba, como en el modelo planetario, en una posición determinada a un tiempo determinado, sino que lo único positivo, vamos a decirlo así, que se podría decir del electrón, es que estaba en esa zona sin poderle dar una ubicación puntual. Así como, por ejemplo, a nosotros nos pueden ubicar en una calle, en una determinada ciudad, latitud, longitud, altura, etcétera, en un determinado tiempo universal, como el electrón o un planeta en el modelo de Bohr o el sistema planetario, o planeta, al electrón ya no. El electrón lo único que podemos decir es que está
en alguno de sus orbitales, pero no de manera puntual. No podríamos decir está aquí, porque en la nueva interpretación del átomo intervino la teoría de la probabilidad. Por lo tanto, las posiciones, las velocidades, se describieron desde el punto de vista probabilístico. Es probable que el electrón tenga tal velocidad, que tenga tal posición. Entonces, esto ya fue un enfoque diferente al de la mecánica clásica, que tiene un enfoque determinista. Recuerden el semestre pasado que decíamos que podíamos asociar la posición de un cuerpo y un determinado tiempo al mismo instante. Es decir, un carro va por una carretera a tal distancia respecto a un origen y a tal tiempo. Podemos entonces asociar puntualmente distancia y tiempo. Sin embargo, el electrón, como ya tiene otras leyes, como ya su ubicación no es precisa, pues no podemos decir el electrón está exactamente aquí, a 90 grados del núcleo, o 180, 240, etcétera, a un determinado tiempo. Debido entonces a la interpretación probabilística, lo único que podemos hablar sobre el electrón, o en general sobre las partículas, es su probabilidad o sus estados de probabilidad, que fue el término que ya empezó a usar la mecánica cuántica en la descripción de las partículas constituyentes del átomo y principalmente los electrones. Entonces Heisenberg, utilizando el enfoque probabilístico en la descripción del átomo, llegó a la siguiente conclusión. Vamos a ver primero el enunciado y luego el modelo matemático que lo describe. Entonces, este principio dice más o menos que no se puede determinar con precisión absoluta de manera simultánea la posición y la velocidad. En realidad es el ímpetu, pero con la velocidad pues lo podemos entender mejor. De una partícula. Esta es una forma de escribirlo, la más sencilla. La otra pues es un poco más compleja, porque nos dice que si queremos determinar con mucha precisión la posición, entonces vamos a tener una incertidumbre grandísima en la velocidad y viceversa. Es decir, si queremos determinar con mucha precisión la velocidad, entonces la posición de la partícula, su incertidumbre asociada a esa posición, pues crece y se va hasta infinito si una de las variables queremos hacerla lo más pequeña posible. Ahorita vamos a ver en un momento el enunciado matemático. Vamos a tratar primero de entender este principio. En el mundo ordinario de todos los días, bueno, vamos a suponer que nosotros queremos ubicar la posición de un carro de manera puntual. Y para eso pues usamos nuestra cámara de celular, etcétera, ¿no? Lo que tengamos a la mano. Para fijar la posición, por ejemplo, tomarle una fotografía al carro, una posición que nosotros, digamos, previamente tenemos fijada con respecto a nuestra posición inicial u origen, pues lo que hacemos o podemos hacer es tomarle una foto. Tomamos una foto al carro, ya sabemos que la luz son ondas electromagnéticas, la luz rebota, llega otra vez a la cámara y nosotros tenemos ahí la imagen del carro.
Y entonces podemos asociarle una determinada posición de manera muy precisa a un tiempo determinado. Una posición en el tiempo, una posición en la distancia. Es lo que se hace en la mecánica. Y eso sigue siendo válido en el mundo macroscópico de todos los días. Sin embargo, vamos a hacer un experimento imaginario. ¿Qué pasaría si vamos reduciendo el tamaño del carro? Es decir, que ahora vamos a enviar el fotón desde nuestra cámara cuando la activamos, bueno, una serie de fotones que fueran golpeando carros cada vez más pequeños. Es un carro de juguete, pues igual. Tomamos su fotografía y lo podemos ubicar. Nadie en la vida cotidiana ha visto que cuando le toman una fotografía a un carrito de juguete, los electrones sean lo suficientemente energéticos para que el carrito de juguete salga disparado en otra dirección, como si le aventáramos una canica. No, en el mundo ordinario pues, no pasa eso. Sin embargo, vamos a seguir reduciendo el carrito. ¿Qué pasaría si ahora el carrito tuviera el tamaño de una molécula? De un microbio, por ejemplo. Pues nada, porque pues en principio pues, los biólogos ven bacterias, otros bichos, hongos, etcétera, algunos en el microscopio, llega la luz y pues el bicho pues no sale botado por los fotones que lo golpean, ¿no? Sencillamente otra vez golpea el fotón y regresa la imagen, regresa el haz reflejado para formar la imagen. Sin embargo, si seguimos bajando la escala hasta, por ejemplo, toparnos con un electrón, pues ahí ya cambian las cosas. ¿Qué acabamos de decir con el efecto Compton? Que cuando un fotón golpea a un electrón, ¿qué sucede? Que el electrón sale disparado para un lado y el fotón para el otro, o sea, como si fuera un choque de dos bolitas de billar o de dos canicas. Por lo tanto, si el carrito tuviera el tamaño, fuera posible hacer eso, de un electrón, entonces al fotografiarlo ya no nos regresaría la imagen, estaríamos nosotros alterando la posición del carrito, vamos a decirlo así, ahora transformado o del tamaño de un electrón. Obviamente un carrito está compuesto de varios átomos. Estamos haciendo una especulación de que ese carrito lo pudiéramos reducir al tamaño de un electrón o dejarlo nada más como un electrón. Y entonces, por simplemente efecto Compton, ya vemos que estamos alterando la medición. Por lo tanto, si el carrito tuviera un tamaño de un electrón, ya no le podremos tomar una foto para ubicar su posición en X a un determinado tiempo, porque pues ya estaríamos moviendo el carrito. Es decir, si este hipotético carrito tuviera ahora la dimensión de un electrón, al enviarle una serie de fotones para fotografiarlo, pues el carrito saldría disparado para otro lado. Y los fotones igual, con el efecto Compton. Es decir, en el mundo microscópico de los átomos, tratar de medir una variable influye sobre el objeto de medición. Por lo tanto, la alteramos. Y al alterarlos ya no tenemos precisión, ya sea en la posición o en el tiempo o en otros parámetros. Haciendo una analogía con, con el mundo macroscópico, es como si alteráramos la escena del crimen. O sea, ya no sabemos, ya no vamos a saber dónde iba ese carrito cuando le enviamos el fotón, porque al enviárselo
ya lo desviamos, ya no sabemos dónde estaba en ese momento que queríamos hacer la medición. Si uno en una escena de un crimen mueve unas cosas, pues a lo mejor ya no se puede descubrir al culpable, o los elementos que hay ya fueron alterados, modificados. Pasa, digamos, entonces algo similar en el mundo microscópico. Como las dimensiones de los objetos, en este caso de las partículas, son tan pequeñas, cualquier intento de medición hace que alteremos lo que queríamos medir. Una analogía más. Si queremos, por ejemplo, medir la distancia de separación entre dos bichitos y queremos usar la cinta métrica, pues sencillamente, pues primera no tiene sentido, y la otra, si tratamos de hacerlo, pues vamos a alterar el caldo de cultivo o el lugar donde estén los bichitos. Y además, pues ni la escala de los milímetros nos sirve porque ellos son todavía más pequeños. Es decir, en ciertas circunstancias, tratar de medir altera la escena física y por lo tanto ya no tenemos información fidedigna de, en el caso del carrito convertido en electrón, dónde estaba exactamente cuando nosotros queríamos medir y tomamos la fotografía. Y por lo tanto, pues tampoco vamos a poder asociar un tiempo a esta posición como lo hacíamos en la mecánica. Una posición de distancia asociado a un tiempo. Bien, Heisenberg, usando entonces elementos probabilísticos, dedujo lo que ahora se conoce como principio de incertidumbre de Heisenberg, y eso ya dijimos que se deriva de la interpretación probabilística de la mecánica cuántica. Entonces, ¿cómo se escribe el principio de incertidumbre de Heisenberg? Es un poco parecido